rompe el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. He oído miles de historias acerca de cómo eres tú. Escucho tu dulce voz en la noche. En mi soledad tú me dices que te agrado y que nunca me dejarás. Eres buen Padre,
así eres tú, eres tú, eres tú, y yo amado por ti. Ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo. He visto a muchos buscando respuestas por doquier, todos buscamos respuestas que solo tú puedes dar, porque sabes mi necesidad antes de mi petición. Eres buen Padre, así eres tú, eres tú, eres tú, y yo amado por ti. Ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo. Eres buen Padre, así eres tú, eres tú, eres tú, y yo amado por ti. Ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo. Y perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad para mí. Y perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad para mí, para mí. Tu amor es innegable y no lo puedo expresar. Tu paz es inexplicable, imposible de entender, y me llamas a lo profundo, me llamas a lo profundo, me llamas a lo profundo de tu amor. Eres buen Padre, así eres tú, eres tú, eres tú, y yo amado por ti, tal como soy. Ese soy yo, ese soy yo. Eres buen Padre, así eres tú, eres tú, eres tú, y yo amado por ti. Ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo. más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separa.
separó, me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me
Muy buenos días. Les saluda Martín Espinosa. Soy de la iglesia Calvary La Semilla de Cusco. Quiero agradecer a Dios en primer lugar por la oportunidad que me da nuevamente de poder compartir con ustedes una enseñanza que he preparado. Agradecer también al pastor Darwin la oportunidad de cederme el púlpito para poder compartir con ustedes esta enseñanza. Esta enseñanza le he puesto como nombre la mano de Dios, ¿sí? Y si me acompañan con una oración, podemos entrar de lleno a la enseñanza. Señor y Padre nuestro, quiero darte gracias por esta mañana. Te pido, Señor, que seas tú hablando a través de mí, Señor. Lléname con tu Santo Espíritu y prepara los corazones de aquellas personas que están al otro lado de la línea. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Era un 22 de junio del año 86, donde se jugaba un partido de fútbol entre Argentina e Inglaterra. Y se jugaba este partido por los cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol del año 86. Esto se jugaba en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Muchos recordarán ese partido, porque ese partido se habló mucho de ese encuentro. Pero antes de eso, estamos hablando del año 86, ¿correcto? Pero en el año 82 hubo un conflicto entre Inglaterra y Estados Unidos y Argentina. Este conflicto se llamó la Guerra de las Malvinas, donde Argentina ocupó con tropas militares la capital de las Malvinas, que se llamaba Stanley. Y al cabo de 10 semanas las tropas argentinas fueron desalojadas de las Malvinas por las tropas del Reino Unido. En ese tiempo, si mal no recuerdo, era Inglaterra, era Holanda y otro país más que no recuerdo muy bien. Bueno, a raíz de este hecho y con la expectativa del partido de fútbol, mucha gente indicó que esta sería la revancha de Argentina. En el año 82 fue el conflicto armado y en el año 86 la gente decía que esta sería una revancha. Miren, hablar de una revancha de un partido de fútbol, ¿sí? Bueno, la cosa es que terminó el primer tiempo y el partido estaba empatado. Empezó el segundo tiempo y a los 6 minutos de transcurrido este tiempo, Maradona comenzaba a desequilibrar este encuentro. Maradona encara a la defensa contraria, le da pase a Valdano, pero Valdano estaba de espaldas al arco. Él trata de controlar el balón, que le pega en el pie, creo que le pega en el pie izquierdo, y un defensa contrario que estaba a la espalda de Valdano, le toca la pelota y esta se eleva y es lanzada hacia atrás. La pelota está en el área chica y llegó una de las jugadas más polémicas en la historia de los mundiales. Maradona, que estaba fuera de juego porque estaba en offside, es habilitado por este jugador de Inglaterra y Maradona salta, ve que la pelota se está cayendo y con su mano izquierda extendida hizo la finta de cabecear la pelota, pero en realidad no la cabeceó, sino que la agarró con la mano y le ganó la posición al guardameta. En ese tiempo se llamaba Peter Shilton, quien no pudo evitar que el balón ingresara a su arco y obviamente que se decretó gol. Maradona festejó, el árbitro central y el juez de línea validaron el gol y los reclamos de los jugadores británicos quedaron como anécdotas del partido. En realidad había sido un gol hecho con la mano, pero hubo un fotógrafo mexicano que inmortalizó este preciso momento en el que Maradona metía el gol con la mano. Hay una foto. Pero esta revelación fue posterior a la validación del gol. Maradona posteriormente dijo que
había metido el gol con la mano. Él admitió que había metido el gol con la mano, pero con la mano y con la cabeza, dijo, ¿no? Pero la prensa mundial bautizó este gol como la mano de Dios. Entonces, en ese tiempo, no solamente en ese tiempo, sino también en este tiempo, hablar en la actualidad de la mano de Dios es hablar de un fraude. Miren, la prensa internacional le achacó el gol hecho con la mano de Dios a un fraude, a una viveza, a una criollada, como le llamamos nosotros a los peruanos, ¿no? Nosotros le decimos una criollada, una viveza, ¿no? Es en realidad una trampa que el mundo aplaude como si fuese una picardía. ¡Qué vivo Maradona!, ¿no? En realidad, esta es una blasfemia. Hablar de la mano de Dios, para validar una trampa, un fraude, ¿no? Pero para saber qué cosa es la mano de Dios, podemos ir a la palabra de Dios y saber si realmente qué cosa es la mano de Dios, ¿sí? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de la mano de Dios? Y para esto los invito a leer un par de pasajes que están en el mismo capítulo. Y me estoy refiriendo al libro del profeta Esdras, capítulo 8. Les voy a pedir que lo busquen para que lo puedan leer conmigo. Vamos a leer 4 versículos. Vamos a leer el versículo 21, el 22, el 31 y el 32. Voy a darles tiempo a que encuentren su Biblia o en su celular y puedan leer conmigo Esdras 8:21. Dice así el pasaje: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños, y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. ¿Sí? Voy a repetir esta última frase del versículo 22. Dice: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Y en el mismo capítulo 8 de Esdras, vamos al versículo 31 y 32. Dice así: y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de la mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Miren, para entender qué nos quiere decir Dios hoy, es necesario entender 2 cosas. Uno, ¿cuál es el trasfondo de este libro de Esdras? Especialmente de este capítulo, ¿ok? ¿Bajo qué circunstancias se escribe este libro? ¿Y por qué Esdras dice que la mano de Dios estaba con ellos? Y la segunda cosa que debemos entender para saber qué nos quiere decir Dios es si es cierto que Dios tiene manos. ¿Es cierto que Dios tiene manos? Entonces vamos a lo primero. ¿Cuál es el trasfondo del libro de Esdras? Miren, Esdras y Nehemías, los 2 libros que están pegaditos, cuentan una sola historia: el regreso del remanente judío a Jerusalén y la reconstrucción de la ciudad y del templo. ¿Ok? Recuerden, tiempos de cautiverio. ¿Ok? Hubo un cautiverio babilónico que empezó en el año 606. Jerusalén cae ante el enemigo en el año 587. Y los babilonios deportaron a muchos del pueblo judío entre el año 606 y 586. Dentro de este grupo estaba Daniel, estaba Ezequiel. Esdras y Nehemías relatan la historia del retorno, del regreso.
muchos judíos estaban en Babilonia, en cautiverio, como esclavos, y Esdras y Nehemías están contando, relatando la historia del regreso de los judíos a su tierra, a Jerusalén, ¿sí? Con dos motivos. Uno, para reconstruir la ciudad, para levantar los muros que habían sido destruidos, para reconstruir la ciudad que había sido incendiada y para reconstruir el templo y sus murallas, ¿ok? Miren, hablar de la mano de Dios. Dios tiene manos, le decía. Dios, la Biblia habla claramente que Dios es espíritu. Esa es una declaración que dice la Biblia. Y Dios, con respecto a este tema, es celoso. Por eso es que Él da un mandamiento y Él dice claramente, uno de los mandamientos que Dios da, que dice que no nos hagamos ninguna semejanza de cosa que esté en el cielo, que esté en la tierra o que esté en las aguas, porque yo soy tu Dios. Así de claro es Dios. No nos hagamos ninguna semejanza. Entonces, nuestro Dios, tu Dios, es un Dios que no se puede representar. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Es más, no solamente Dios lo dice a través de un mandamiento, sino que Jesús resucitado nos explica qué es un espíritu. Cuando Jesús se le aparece a los discípulos y ellos creyeron que se trataba de un espíritu, Jesús les dijo: un espíritu no tiene carne ni hueso como ven que yo tengo. Dios no tiene forma humana. A veces nos hacemos una idea de nuestro Dios como que Dios es que tiene la apariencia de un ser humano, pero no, Dios no tiene una forma humana. Juan dice: a Dios nadie le vio jamás, no se le puede ver. Sin embargo, ojo, para hablar de Dios tenemos que usar palabras y figuras que tienen que ver con lo humano para poder entender a Dios. Es por eso que en la Biblia se habla de la mano de Dios, como si Dios tuviera manos. Se habla de la boca de Dios, se habla de los brazos de Dios, se habla de los ojos de Dios. Y en realidad lo que se está describiendo en la Biblia es que la Biblia está usando figuras humanas para referirse al Dios eterno, al Dios espiritual. Esdras, y ahora sí retornando al libro de Esdras, Esdras es un judío consagrado, es un patriota, además era un sacerdote y era un escriba. Esdras, cuando estuve armando esta enseñanza, honestamente no sabía cuán estudioso de la Biblia era Esdras, cuán no solamente estudioso de la Biblia, sino un hombre de oración. Este hombre, Esdras, sentía una gran carga por el bienestar espiritual de su pueblo. Pero es interesante que Esdras, cuando describe el actuar de Dios, él insiste reiteradamente cuando habla de su experiencia personal, acerca de su vida. Cuando él habla acerca de su vida, él dice que en su vida se movía la mano de Dios. Es más, les comento algo. Esdras, en su libro, no habla de... O sea, en el resto de libros proféticos que hay en la Biblia, muchas veces el autor del libro habla de sí mismo, habla de datos que él da, ¿no? Pero en el caso de Esdras no habla precisamente de su persona. Prácticamente habla en solo 2 capítulos, habla acerca de su persona. Habla acerca de su ministerio, habla acerca de su experiencia, habla acerca de su persona. ¿En qué capítulos habla Esdras? En el capítulo 7 y el capítulo 8. Por ahí habla en un par de capítulos más, pero muy, muy ligeramente acerca de su persona. Pero él, cuando habla insistentemente que en su vida él podía ver la mano de Dios. Y él reconoce, miren, Esdras reconoce que él pudo salir de Babilonia, porque él era uno más de los que estaban en cautiverio en Babilonia. Él reconoce que él pudo salir de Babilonia, donde estuvo cautivo,
porque la mano de Dios, la mano de Jehová, estuvo con él. Otra de las cosas que él dice en estos 2 capítulos que les he dicho, él dice que él pudo llegar a su destino, es decir, a Jerusalén, porque la buena mano de Jehová estuvo sobre él. Él afirma. ¿Por qué pudo hacer el trabajo? Ahorita vamos a ver de qué trabajo estamos hablando, pero se los adelanto. El pueblo judío salió de Babilonia rumbo a Jerusalén, fueron en 3 armadas. La primera armada fue, se las voy a decir más adelante, pero Esdras dirigió la segunda armada, el grupo más pequeño, que fueron aproximadamente unos 1500 judíos. Bueno, Esdras dice, él afirma que él pudo hacer ese trabajo de trasladar a esos casi 1500 hombres judíos hacia Jerusalén, porque la mano de Dios lo fortaleció. Otra de las cosas que dice Esdras, que él tuvo buenos colaboradores, porque la mano de Dios estuvo con él. Y otra de las cosas que dice Esdras, que por qué los enemigos no pudieron hacerle daño en ese transcurso de salir de Babilonia y llegar a Jerusalén. ¿Por qué los enemigos no pudieron hacerle daño? Porque Dios les protegió. Entonces, él reiteradamente dice de que la mano de Dios estuvo siempre del lado de él. Entonces, son expresiones donde él dice que todo lo que él pudo hacer era porque la buena mano de Dios lo estaba orientando, la buena mano de Dios lo estaba guiando, la buena mano de Dios lo estaba protegiendo, lo estaba fortaleciendo. Esdras describe su vida, describe sus experiencias y ve que alrededor suyo estaba la mano de Dios. Él podía ver la mano de Dios. ¿Ok? Pero hay gente, Esdras puede decir esto, ¿no? Pero hay gente que le atribuye las cosas que suceden alrededor de ella a otras razones. Por ejemplo, si a alguna persona le pasa algo bueno, dice, uy, qué suerte tuve, ¿no? O si una persona ve que te pasa a ti algo, te dice, uy, qué suerte tuviste, ¿no? Y si te pasa algo malo en tu andar diario, alguna persona dirá, uy, qué fatal, ¿no? Es una fatalidad lo que te está pasando. Si te pasa, y es más, si te pasa algo malo, 1, 2, 3 veces seguidas, dice, uy, tienes una mala racha, te dicen, ¿no? Y en realidad, estas palabras de suerte, uy, qué suerte tuviste, ¿y por qué te pasó esto? Uy, fue de casualidad me pasó, ¿no? Estas palabras como suerte, casualidad, fatalidad o racha, realmente tienen conceptos que expresan cuál es nuestra filosofía de vida, qué creemos nosotros. Pero yo les quiero comentar porque yo fui a la definición de estas palabras. Suerte y casualidad no tienen nada que ver con el actuar de Dios. Suerte y casualidad no tienen nada que ver con el actuar de Dios. Por ejemplo, suerte, encontré la definición que decía que era una causa que supuestamente determina que los hechos imprevisibles no sean intencionados, ¿no? Se desarrollan de una manera o de otra. Dice que suerte es un conjunto de sucesos, conjunto de circunstancias que se consideran predeterminados para la vida de alguien. Sucedió porque tuvo que suceder. Y casualidad también encontré la definición que dice causa a la que supuestamente se deben los hechos y circunstancias imprevistos. Coincidencia, dice, para determinar la definición de casualidad. Es decir, que creemos que todo está librado al azar. ¿Usted cree eso? ¿Que todo lo que sucede alrededor suyo está librado al azar? ¿Que son cosas que suceden al azar? Y las otras dos palabras, ¿no? Racha y fatalidad, realmente tienen que ver con el ocultismo. ¿Por qué? Porque fatalidad son circunstancias desgraciadas que son determinadas, dice el diccionario, por el destino. Y una racha es cuando suceden cosas muy seguidas, ya sean estas favorables o desfavorables, donde los dioses con D minúscula son propicios. Entonces,
Muchas veces usamos palabras que tienen que ver con el azar o con el ocultismo, y donde Dios no tiene nada que ver con estos hechos. Es decir, yo quiero aclarar este punto, y esta es una de las enseñanzas que quiero que te lleves el día de hoy. El cristiano no cree ni en la suerte ni en la casualidad, ni en las malas ni en las buenas rachas. No cree en la fatalidad. Ninguna de estas palabras es parte de la voluntad de Dios. Nosotros creemos en la voluntad soberana de Dios. Creemos en la soberanía de Dios. ¿Ok? Y cuando creemos en la soberanía de Dios, creemos que todo lo que sucede o es porque Dios lo produce o porque Dios lo permite. ¿Ok? Les cuento algo que le pasó al profeta Jeremías. El profeta Jeremías les estuvo predicando al pueblo judío: vuélvanse a nuestro Dios, vuelvan su cara a nuestro Dios, arrepiéndanse de sus pecados. Lo hizo de diferentes formas, de diferentes maneras. El pueblo no hizo caso. Les habló acerca de la destrucción que se venía si ellos no le hacían caso, si no se volvían a Dios. Y el profeta Jeremías, esto fue al inicio, antes de que ellos fueran deportados hacia Babilonia. A pesar de las advertencias y de la predica que Jeremías le hacía al pueblo judío durante mucho tiempo y de diferentes formas sobre la destrucción que venía sobre Jerusalén, porque lo que quería Jeremías era que su pueblo se librase de esta destrucción. Un día se levantó el profeta Jeremías y comprobó que Jerusalén y el templo, que tan majestuosamente había sido edificado, se encontraba en ruinas. Todo había sido destruido. Jeremías había predicado al respecto, lo había hecho muchas veces, pero no le hicieron caso. Y al ver tremenda situación, él escribe uno de los libros más conmovedores del Antiguo Testamento, un libro profético. Estoy hablando del libro de Lamentaciones. Estoy casi seguro que hay algunos que ni siquiera han abierto las hojas de Lamentaciones. Bueno, este libro prácticamente es el lamento que tiene Jeremías por lo que ha pasado. Oye, he venido hablándoles acerca de esta destrucción y ustedes no me creían. Y ahora ya está todo destruido, ¿no? Haber advertido al pueblo de que si no se volvían a Dios, esto podía pasar. Bueno, él, en medio de este shock que él está viendo la ciudad y el templo destruido, escribe este libro. Y es casi lo mismo que nos sucede con esta pandemia con la que estamos viviendo, ¿no? Yo recuerdo por allá el año pasado, mes de marzo, incluso hasta febrero, ya comenzaban a llegar más noticias acerca del virus, que el virus está en Asia, que es un virus desconocido, que se llama así, que se llama así, y nosotros decíamos, está en Asia, o sea, eso no va a llegar acá. Que el virus comenzó a llegar a Europa y ahora está en Europa, pero el virus llegó a Asia y ahora está en Europa, pero realmente está al otro lado del mundo, o sea, difícil que llegue acá a Cusco, donde nos encontramos, ¿no? Cuando nos dijeron de que ya está en América, ya está en Estados Unidos, ya está en Canadá, y dijimos, pucha, hoy parece que va a llegar, ¿no? Porque si estuve en Asia, estuve en Europa, ahora estoy en América, es probable que llegue al Perú. Hoy la gente se está muriendo. Yo le comentaba a mi esposa, a mi hija, que cada vez los círculos de gente que se está muriendo, se van acortando los círculos, se van acortando. Antes era gente muy lejana. ¿Te acuerdas del tío, del sobrino que vive en la punta del cerro? Bueno, se acaba de morir. No, ahora cada vez más cerca, y el círculo cada vez se está haciendo más pequeño. Amigos conocidos, hermanos de nuestros amigos, familiares, primos, tíos están muriendo porque no tomamos conciencia de lo que realmente nos puede pasar.
Y eso es exactamente lo que le pasó al pueblo judío. Vuélvanse a su Dios, decía Jeremías, vuelvan a su Dios, vuélvanse a su Dios, vuélvanse a su Dios. Y no le hacían caso. Y él decía, ¿no? Si no nos volvemos a nuestro Dios, se va a destruir Jerusalén, va a destruir el templo. Y él pudo observar lo que realmente sucedió. Jeremías se da cuenta que la última instancia había sucedido, la ciudad estaba destruida. Él pudo observar cómo sus paisanos eran llevados como esclavos hacia Babilonia a trabajar. Y él dice una gran verdad en este libro que yo les había comentado, el libro de Lamentaciones. Si quieres ir a Lamentaciones, anda al capítulo 3, versículos 37, 38 y 39. Dice así, miren, escuchen lo que dice Jeremías. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese realmente el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. ¿Qué cosa está diciendo Jeremías en estos versículos? Jeremías está diciendo que este desastre que él está viendo, ciudad destruida, incendiada, murallas destruidas, lo mandó Dios. Él permitió que esto sucediera. ¿Por qué? Porque a Dios no se le escapa nada. Porque todas las cosas están bajo el control de Dios. Hay cosas que suceden porque la voluntad soberana de Dios las produce. Dios muchas veces tiene que permitir ciertas cosas para que su pueblo pueda entender. No significa que Dios no tenga el control. Dios tiene el control, Dios permite. De Dios recibimos todas las bendiciones, pero también recibimos eso que nosotros, tú y yo, le llamamos malo. ¿Por qué? Porque Dios lo permitió. Y Jeremías está analizando esto sucedido. Y Jeremías encuentra las causas por las cuales está sucediendo las cosas. Él dice que esto sucedió porque nosotros hicimos esto, hicimos ello o aquello. Ahora, no siempre hallamos las causas. A veces no entendemos por qué Dios permite ciertas cosas. La muerte de un familiar querido, la muerte de alguien que no podríamos suponer. ¿Por qué suceden estas cosas? Pero ¿saben qué? Lo que sí sabemos es que Dios está en control de todo. Y miren, 70 años después de los sucesos de la destrucción de la ciudad y del templo, Babilonia es conquistada por los persas. Y Ciro, el rey persa, sube al trono y decreta el regreso y la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo. Y Esdras está observando cómo la historia de los judíos, cómo la historia de sus paisanos está dando un giro de 180 grados. Después de haber estado en cautiverio, van a volver a su tierra. Van a poder reedificar la ciudad y reconstruir el templo. Y la pregunta es, ¿por qué la historia de los judíos dio un vuelco de 180 grados? Estaban en Babilonia, siendo esclavos. Sus mujeres eran violadas. Dice que se juntaban los judíos al pie de un río, que no recuerdo el nombre en este momento, y ellos lloraban desconsoladamente por la situación por la que estaban pasando. Pero la historia da un vuelco de 180 grados. Los persas habían sometido a Babilonia. Y estos hombres tenían una visión diferente a la de Babilonia. Ellos decían, ¿para qué vamos a seguir teniendo a los judíos como esclavos acá en cautiverio? Más bien, ¿saben qué? Mejor es que regresen a su ciudad, que trabajen en su ciudad y que nos paguen impuestos por todo lo que están produciendo. Ya, ¿para qué tenerlos acá como cautivos? Y eso fue lo que hicieron. Ahora, una de las interpretaciones puede ser esa, ¿no? Pero la otra es que Esdras, cuando revisa los libros,
se encuentra con la información de que 70 años antes el profeta Jeremías había escrito lo siguiente. Jeremías capítulo 29 versículo 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. ¿Para qué? Para hacerlos volver a este lugar. Ahora, Esdras pudo haber dicho, ¿por qué la historia de los judíos dio un vuelco de 180 grados? ¿Por qué? Porque los persas cambiaron la política de los babilonios, porque cambiaron las circunstancias. Él pudo haber dicho eso, pero Esdras dijo, volvimos porque Dios había establecido que íbamos a volver al cabo de 70 años, y era exactamente lo que estaba sucediendo. No porque los persas sometieron a Babilonia y los nuevos líderes de los persas, el rey Ciro, decretó que regresaran. No, volvimos porque Dios es soberano. Volvimos porque Él dispuso hace 70 años que íbamos a volver. Esdras podía demostrar que era la mano de Dios actuando, porque él tenía en las manos un rollo, el libro de Jeremías, ¿correcto? Por eso es que Esdras escribe en su libro, en el capítulo 8, versículo 22, dice así, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Realmente era un momento difícil. Esdras vio cómo su pueblo había abandonado a Dios, luego ellos buscaron a Dios y la mano de Dios estaba sobre ellos. Esdras pudo no haber visto la mano de Dios. Él vio cómo se desarrollaba la historia. Lo que él vio realmente no fue la mano de Dios, la mano física de Dios, porque hemos dicho, Dios es espíritu. Lo que él vio realmente fue el desenlace de los acontecimientos. Él leyó y le creyó a Dios. Se habían cumplido 70 años y dijo, ya es hora de que regresen. Y por eso están regresando los judíos a Jerusalén. Esdras vio la mano de Dios por la fe. La mano de Dios se ve únicamente por la fe. ¿Ok? Muchos podrán decir, Esdras es un místico, como lo dicen ahora, ¿no? Tú crees en Dios, tú revelas tu fe, hablas a otros de tu fe y te dicen, este es un místico, este es un iluso, este es un religioso. Pero todos los que hablan de religión son irracionales, dice ahora dice el mundo, ¿no? Y mucha gente le pudo haber dicho lo mismo a Esdras, ¿no? ¿De qué cosa está hablando Esdras? Si para todos es claro de que cambió la política de Babilonia, la política porque ahora son dominados por los persas. Miren, ustedes pueden ver una cama que está bien tendida, o pueden ver una mesa, una cama o una mesa que está bien servida, digamos, ¿no? Una mesa con el plato, los cubiertos, la servilleta, el vaso, la jarrita con el refresco, y ni tú ni yo podemos ver la mano que arregló esa mesa. Pero nadie puede decir que esa mesa está servida debido al azar. Nadie puede decir, al contrario. Vamos a decir, oye, si encontramos una mesa que está bien servidita, podemos decir, oye, ¿quién fue el que arregló esto, no? Nadie, ni tú ni yo podemos haber visto la mano que arregló la mesa o que tendió la cama. Pero sabemos que hubo una mano. Sabemos que hubo una mano que lo hizo. ¿Ok? Bueno, lo mismo, ¿no? La mano de Dios no se ve. Pero la historia, el universo, la humanidad demuestra que la mano de Dios estuvo ahí en medio. Y no se necesita ser un místico, un iluso, un religioso, un irracional. Lo único que necesitamos es no negarnos a la fe. Esdras no veía con los ojos naturales la mano de Dios, pero él sabía que en medio de los acontecimientos que sucedían estaba la mano de Dios. Y una de las condiciones, escuchen bien esto porque
prácticamente estamos terminando. Una de las condiciones para llevar una vida de fe es ver la mano de Dios en los sucesos o en los acontecimientos buenos o malos, ¿ok? Que nos pasan en la vida. Sabemos que Dios está en control de todas las cosas. Dios está en control. Muchas veces lo hemos dicho, muchas veces lo hemos reiterado, pero nos pasa una cosa, pucha, qué mala suerte que tuve. No se lo atribuyas a la suerte, porque nosotros los cristianos no creemos en la suerte ni en la casualidad, ni en las buenas ni en las malas rachas. Creemos que Dios está moviendo sus hilos, que Dios tiene en control. Y una gran verdad que escuché era de que no hay paz en el corazón del cristiano a menos que entendamos que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de todas las cosas. La definición de fe, de acuerdo a lo que dice Hebreos 11:1, dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso nos dice la Biblia que por la fe Abel ofreció a Dios un más excelente sacrificio que Caín. Si ustedes van al capítulo 11 de Esdras, comienzan a leer, Enoc fue uno de los hombres que no vio la muerte. Él fue traspuesto para que no vea la muerte. Noé, con temor, preparó el arca y fueron salvos él y su casa. Abraham, y esto lo vimos el domingo pasado, Abraham obedeció y salió del lugar, salió de Egipto donde vivía, para recibir como herencia el lugar que Dios le había prometido. Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como si estuviera en una tierra ajena, ¿no? Y Sara, también lo vimos el domingo pasado, ¿no? Abraham y Sara, sobre todo Sara, que era estéril, dio a luz por fe, ¿no? Aún cuando ella ya era una viejita en ese tiempo, ¿no? Entonces, todos estos hombres, Abel, Enoc, Noé, Abraham, y puedo seguir porque la lista es larga, todos ellos no vieron la mano de Dios, pero todos estos hombres de fe le creyeron a Dios como si hubieran visto la mano de Dios. Ellos le creyeron y no fueron los únicos. Pablo, por ejemplo, en Corintios, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 18 dice así: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, en este retorno de los judíos de Babilonia a Jerusalén, Esdras no fue el único que trabajó, fueron varios los que trabajaron. Hay un personaje al cual me quiero referir. Y miren, hablamos de que los judíos habían retornado en 3 armadas. Los primeros judíos, que fueron más o menos como unos 50.000 personas, o sea, 50.000 cabezas de familia. Si a cada familia le ponemos unos 3 integrantes de la familia, fueron aproximadamente casi como 150.000, 200.000 judíos que regresaron en la primera armada. ¿Ok? Esta fue la primera repatriación de Israel, que estaba en cautiverio, de Babilonia hacia Jerusalén. En el segundo grupo, que fue un tiempo después, este segundo grupo es dirigido por Esdras. Esdras regresó con un grupo pequeño. Ya no eran 150.000, 200.000 judíos los que regresaban, sino que eran aproximadamente casi 1.700 personas, que incluía sacerdotes, que incluía gente de pueblo y algunos levitas que querían y no querían regresar. Pero el tercer grupo que regresa de Babilonia a Jerusalén, lo dirige Nehemías. Nehemías no era un sacerdote como sí lo era Esdras. Nehemías era un laico. Nehemías era un oficial de la corte del rey. Y Dios lo llama a Nehemías para que él ayude
en la reconstrucción de la ciudad y de las murallas. Realmente Nehemías era un laico. No tenía el llamado profético como sí lo tenía Esdras, no tenía el linaje, o sea, no provenía de padres sacerdotes como sí lo provenía Esdras. Y cuenta la historia, cuenta el libro de Nehemías, que después de orar 4 meses, Nehemías le pide permiso al rey para viajar a Jerusalén, y el rey le pregunta, oye, ¿y cuánto tiempo te quieres ir a Jerusalén, no? El rey le concede el permiso a Nehemías y le dice, ¿en qué más te puedo ayudar? Y Nehemías tenía clara la intención del viaje, que era ayudar en la reconstrucción de la ciudad y del templo. Es más, Nehemías le pide al rey que le dé cartas de salvoconducto para que en el trayecto de Babilonia a Jerusalén no tenga problemas con algunos enemigos de los judíos. Además le pide madera también para reconstruir las puertas de la ciudad y las puertas del templo. ¿Cuál era el trayecto? ¿Cuánto era el trayecto de Babilonia a Jerusalén? Eran casi 1287 kilómetros de Persia a Jerusalén. La cosa es que cuando llega a Jerusalén, Nehemías, cuando llega a Jerusalén, le declara a las autoridades y a los líderes de Jerusalén lo siguiente. Lo podemos encontrar en el libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 18. Dice así: entonces le declaré como la mano de mi Dios, escuchen, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquémonos, así esforzaron sus manos para bien. Y estoy concluyendo con esto. Miren, Esdras y Nehemías eran realmente hombres que contrastaban entre sí. ¿Por qué digo esto? Porque Esdras era un sacerdote que estaba consagrado a Dios, un estudioso de la palabra de Dios, ¿no? Es un hombre que nació prácticamente para dedicarse a la vida espiritual. Pero Nehemías era un hombre diferente. Nehemías era el copero del rey. Ya lo hemos dicho, Nehemías era un laico, ocupado en la política, en los asuntos de gobierno, en cómo servir a su rey, etc. Sin embargo, los dos, tanto Esdras como Nehemías, podían ver las cosas espirituales. Los dos pudieron dar testimonio de que veían la mano de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque Dios no hace excepción de personas. Dice Esdras en el capítulo 8, la mano de nuestro Dios es para bien. La mano de Dios es para bien sobre todos los que le buscan. ¿Estás tú buscando a Dios todos los días? ¿Estás buscando su consejo? ¿Estás buscando su revelación? Y dice el versículo, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Esta pandemia, el hecho de no poder reunirnos como iglesia, ha hecho que tú abandones a tu Dios, que ya no te importe Dios. Todos los que le buscan, dice la palabra de Dios, los religiosos como Esdras, o los que trabajan en un trabajo secular, digamos, como Nehemías. Los que se dedican a las cosas espirituales como Esdras, o los que se dedican a las cosas materiales como Nehemías. Todos los que le buscan. Dice, a todos los que le buscan, la mano de Dios es para bien. Cuando yo busco al Señor, la mano de Dios se manifiesta en mi vida. Cuando yo busco al Señor, la mano de Dios se manifiesta en mi vida para bien. Que Dios te bendiga. Iglesia, regularmente no solemos hacer esto, pero creo que las circunstancias por las que estamos pasando
ameritan que podamos como iglesia hacer una oración. Yo no sé si ustedes, pero yo estoy viendo que cada vez el círculo de familiares, conocidos, miembros de la iglesia, amigos, cada vez se va achicando. Antes veíamos con lejanía que algunos conocidos estaban siendo infectados con el tema del COVID. El círculo cada vez se está achicando, se va achicando y cada vez personas más cercanas a nosotros se están infectando con el COVID. Yo les pido por favor que en nombre de los miembros de la iglesia, amigos que tenemos, familiares, ¿sí? Por ejemplo, yo, personas muy cercanas a mí, muy cercanas a nosotros, están contagiados con COVID. Tengo amigos que hemos dejado en Lima que están contagiados con COVID. Acá mismo en Cusco hay personas que conocemos muy cercanamente que están contagiados con COVID. Yo les pido que nosotros nos podamos unir a este pequeño tiempo de oración para orar por los cuales, por aquellas personas, por aquellos familiares que han sido contagiados y que seguramente están saliendo o están en medio de esta pandemia, que Dios los pueda sanar y que no les deje secuelas posteriores a este contagio. Y a aquellos que como nosotros, que aún no hemos sido contagiados, que el Señor nos siga protegiendo de este virus, ¿sí? Les pido por favor que me acompañen, inclinen sus rostros ahí donde estén y vamos a orar. Señor y Padre nuestro, quiero darte gracias por esta mañana, Padre Santo, y porque acabamos de aprender, Señor, que tú permites todas las cosas que suceden alrededor de nosotros, Señor, sean estas entre comillas buenas o sean estas entre comillas malas. Lo que sí estamos seguros, Señor, que tú permites todas las cosas, que tú estás teniendo todo bajo control, Señor. Y eso nos da una paz tremenda, una paz enorme, Señor. Saber que tú controlas todas las cosas que suceden alrededor de nosotros. Oramos, Señor, por aquellos que han sido contagiados, especialmente por su pronta recuperación, y también, Padre Santo, para que no permitas que esta enfermedad deje secuelas en su vida, en sus cuerpos. Y queremos agradecerte enormemente, Señor, que hasta el momento podemos decir, tú nos has protegido hasta el día de hoy. Probablemente nos contagiemos más adelante, no sabemos, Señor, pero sabemos y confiamos de que tú tienes todo bajo control. Esto nos da paz, Señor, y confiamos porque tú eres grande. Te amamos, Señor, te bendecimos, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, seguimos entonces con el programa del día de hoy y nos toca ver el tema de la Santa Cena. Que Dios le bendiga. Hola iglesia, muy buenos días. Hoy día, como la primera semana del mes, vamos a estar celebrando la Santa Cena. Entonces vayan y traigan sus alimentos, una galleta, un jugo de uva, para que podamos celebrar este tiempo increíble juntos como una familia en Cristo. Entonces, ¿qué es la Santa Cena? ¿Qué es? Pues es un recordatorio, hermanos. Hemos dicho las veces pasadas y siempre vamos a decir, la Santa Cena es una celebración en que celebramos lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en la cruz para nosotros. Es un tiempo para recordar que Él murió en la cruz, tomando nuestro pecado y dándonos la oportunidad de tener vida nueva, la vida eterna en Él. Es un momento de recordar que nada más tengamos separación entre nosotros y el Padre. Es un tiempo de recordar que nuestro Señor venga pronto. Él ahora está sentado al mano derecho del Padre, preparando un lugar por su iglesia, y que Él viene pronto. Es un día
de recordar y celebrar la sangre y el cuerpo de Cristo. Es un momento de recordar las promesas que el Señor nos ha prometido. Por eso, hermanos, celebramos la Santa Cena, por todo lo que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros. Pero también es algo muy serio. Es algo que nosotros como cristianos tomamos serio. Por eso quiero leer algunos versículos antes de tomar el pan y copa. Entonces vamos a estar leyendo 1 Corintios capítulo 11 versículos 27 y 28 para empezar. Así que cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Señor de manera indigna, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, cada uno de ustedes debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Y con esta advertencia, Pablo quiere que nosotros examinamos nuestros corazones, porque eso es lo más importante para Dios, nuestro estado de corazón, nuestro corazón. Y Él quiere que celebramos su muerte y su resurrección, pero en una manera digna de nuestro llamado como cristianos. Entonces, ahora quiero animar a cada uno de ustedes, mientras cantamos una canción de alabanza a nuestro Señor, toman un tiempo en familia o solos para orar, para reflexionar, para que el Señor traiga la convicción, para que Él anima a nuestros corazones, para que celebramos realmente la Santa Cena en una manera digna de nuestro Señor. Entonces, vamos a invitar a los músicos a tocar. Vamos a tomar un tiempo de reflexionar. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel.
hermanos, ahora que tuvimos un tiempo de oración, un tiempo con el Señor, ahora es el momento. Espero que tengan los alimentos para que podamos celebrar nuestro Señor y su Santa Cena hoy día en familia. Entonces, vamos a leer algunos versículos y tomar los alimentos. Entonces, primero, vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 11, versículos 23 y 24. Yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado, el Señor tomó pan y que luego de dar gracias lo partió y dijo: tomen y comen, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Hermanos, tomen su galleta o su pan. Esto simboliza su cuerpo, el cuerpo de Jesucristo que fue quebrantado para nosotros. Entonces tomamos el pan. Y ahora, agarran su copa. Voy a leer versículos 25 al 26. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en memoria de mí. Por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces tomamos la copa que simboliza su sangre que nos lava de toda nuestra iniquidad. Eso, mis hermanos, es la Santa Cena, una celebración donde recordamos su cuerpo quebrantado, su sangre que nos limpia y que el Señor venga pronto para su iglesia. Entonces, muchas gracias por estar conectado con nosotros. Gracias por celebrar la Santa Cena con nosotros. Siempre es un tiempo increíble por nosotros pasar con ustedes. Entonces, gracias una vez más. Nos vemos la próxima semana para continuar nuestro estudio y nos vemos el miércoles por nuestro servicio de la mitad de semana. Entonces, Dios les bendiga, iglesia. Feliz domingo.